Ustedes saben que yo he insistido mucho que la primera labor de cualquier servidor público es con los ciudadanos y que la primera función y el mayor compromiso que nosotros tenemos es hacerle caso a los ciudadanos. Por eso yo, antes de iniciar este debate, presidente, sí quiero hacer una reflexión frente a quién nos debemos los funcionarios públicos. Así que si son tan amables. Bueno, este es un mensaje para el señor alcalde de Bogotá, para que por favor nos colabore a todos los conductores y en especial a los usuarios. Como le acabé de mostrar, los habitantes de calle están cogiendo los móviles para dormir entre ellos. De cada 10 móviles que ruedan por la ciudad de Transmilenio, en 6 hay habitantes de calle. Por un chofer que además está desinformado porque él debería conocer la ruta de trabajo de Transmilenio con integración social. Presidente, no solamente los funcionarios públicos le fallamos a los ciudadanos cuando los ignoramos y no escuchamos sus preocupaciones, sino también cuando los funcionarios se vuelven presas de los escritorios y creen que desde la estadística de las políticas públicas se puede gobernar una ciudad, olvidándose que seguramente cuando hicieron sus maestrías y sus doctorados lo primero que le enseñan a los estudiantes es que las políticas públicas son de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y que tienen que ser los funcionarios los que le tenemos que rendir venia a los ciudadanos y no los ciudadanos a los funcionarios. Por eso este debate, presidente, hoy lo que quiero mostrar en estos minutos que usted me concedió es precisamente eso, cómo este Consejo no puede permitir que la ciudadanía le rinda venia a quizás el peor contrato que tiene esta ciudad, y es el alumbrado público. Este debate se va a dividir en 4 partes y además de eso traigo una ñapa, que es el verdadero plan de esta administración, que ojo con esto, queridos colegas, y sobre todo le hablo a quienes han aquí defendido la importancia de tener empresas públicas y que lo público se tiene que defender, porque aquí, queridos colegas, pretenden utilizar a este Consejo y pretenden utilizar esta situación del alumbrado público como una excusa para mantener el peor contrato que tiene esta ciudad. En primer lugar, para que hagamos un contexto histórico y temporal de dónde nos encontramos, quiero decirles que Bogotá se encuentra en este momento ante una ventana de tener el mejor sistema, no solamente de alumbrado público, sino de cómo puede funcionar como una ciudad inteligente. Y esto es porque en el mes de noviembre se va a vencer, exactamente el 30 de noviembre, se va a vencer el contrato de alumbrado público que se tiene con la empresa Enel. Que, querido secretario general, la presencia del doctor Ortega es fundamental, toda vez que el accionista mayoritario y controlante de la empresa Enel es el Grupo Energía de Bogotá. Y si bien yo no lo puedo hacerle control político a Enel, sí puedo hacerle control político al socio controlante, que es el Grupo Energía de Bogotá. Así que yo sí le pido a los organismos de control que aquí quede constancia que yo no puedo hacerle, a nombre de los ciudadanos, control a la joya de la corona, como la llaman acá, porque no somos dignos de la presencia del funcionario. Pero básicamente, para que entremos en materia, este es un contrato que viene del 30 de abril de 1997. Y esto es un contrato muy curioso, queridos colegas, porque es un contrato que nace como un convenio interadministrativo, por lo tanto no hay lugar a la ley 80, ni a la selección objetiva, ni a los concursos, sino que simplemente Bogotá, el Distrito Capital, firmó a través de la Secretaría de Hacienda con el Grupo Energía de Bogotá un contrato de alumbrado público. Un contrato de alumbrado público o un convenio de alumbrado público que tiene varios elementos, además de los bombillos que alumbran la ciudad y el suministro de energía para esos bombillos. Ojo con esto, tiene también, y lo recoge el decreto 1073 del 2015, el desarrollo tecnológico asociado al sistema de alumbrado público.
Pues como cosas que pasan en esta ciudad, ese convenio interadministrativo después fue cedido del Grupo de Energía de Bogotá a una empresa que muchos recordarán que se llama Codensa. Y después de Codensa, esa posición contractual pasó de los 100% público a los 100% privado en cabeza de Enel. Esto es muy interesante porque es quizás de los pocos convenios estatales, de los pocos contratos estatales que nacen con una naturaleza 100% pública a convertirse en un contrato 100% privado. Y ustedes dirán, ¿eso por qué es problemático o eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, hoy no tenemos absoluta certeza de quién son los postes de la ciudad. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que no sabemos si hay cláusula de reversión o no. Es decir, si el 30 de noviembre de este año todos esos postes van a volver a ser del distrito o no. Todo eso va a ser sujeto a controversias contractuales y a procesos judiciales interminables mientras la ciudad no avanza. Y uno diría, bueno, ¿y eso por qué es preocupante? Pues porque la ciudad, y no estamos desinformando, queridos colegas, la ciudad está oscura. Y como bien reconoció el alcalde, ni siquiera la administración puede tener claridad dónde está esa oscuridad. Y ustedes dirían, ¿por qué entonces es tan importante tener el grupo de energía en esta discusión? Pues porque resulta que la prestación del servicio de alumbrado público es un servicio público esencial. Y si los concejales, ni los ciudadanos, ni nadie puede preguntar, no podemos mejorar. Y para que ustedes sigan ilustrando por qué este contrato es pésimo, se han realizado 9 intervenciones contractuales a través de otros CIS y adiciones, donde han cambiado absolutamente todo. Para mejorar, muy poco. Porque, por ejemplo, una de las cosas más curiosas es que en el Otrocin número 2 de junio del 2022 se presentó como una mejora tecnológica la implementación de un nuevo esquema contractual para la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos y la modernización de tecnología LED. O sea, en el mismo momento en que nosotros estamos hablando de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, y lo dijo el doctor Musk, usted, doctor Molano, estoy seguro que vio esa entrevista, donde Elon Musk anuncia que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos porque los humanos somos chimpancés. Aquí, la ciudad y Enel hacen modificaciones contractuales para decir que un desarrollo tecnológico es cambiar bombillos amarillos por bombillos LED. En ese nivel de atraso estamos en la discusión. Decía lo de la cláusula de reversión, pero quizás lo más grave en nuestra opinión es que no hay claridad de cuál es el norte y cuál es el plan. ¿Por qué? Porque, doctor Ojeda, esta administración se puede ganar muchas medallas, como por ahí, y no voy a entrar a decir qué medallas son, pero usted, por ejemplo, y su entidad podría ganarse las medallas del status quo, en cómo hacemos que las cosas sigan igual y nada cambie, porque eso fue lo que hicieron con el contrato de aseo. ¿Cuál es el mayor indicador de que ese contrato de aseo fue un error haberlo prorrogado y que es un fracaso? Que tenemos una crisis de basura, que, oh sorpresa, ustedes también me acusaron a mí de estar desinformando cuando dije que existía una crisis de basura. Y hoy, la crisis de basura existe, prorrogaron un contrato que va a recaudar 1.7 billones de pesos y el servicio público de aseo no funciona. Les advertimos eso antes de hacer las prórrogas, no hicieron caso. Y hoy es el día donde no existe ninguna evidencia de cuál es el plan de la OAESP para enfrentar esa realidad, y es que el 30 de noviembre no va a haber contrato de alumbrado público. Y ustedes dirán, ¿eso por qué es grave? Es que no es grave, es gravísimo. Porque si llegamos al 29 de noviembre y no hay nuevo contrato o no hay nueva alternativa, la ciudad no podemos dejar que se quede oscura.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar la fórmula de prorrogar. ¿Y prorrogar con quién? Pues con el dueño de los postes, el que tiene la capacidad instalada. Aquí no va a venir EPM, queridos colegas del pacto. Aquí lo que van a hacer es mantener el status quo con el privado que está en mejor capacidad de prestar el servicio público de alumbrado público, y es Enel. Y yo le hago una pregunta, doctor Ojeda. En más o menos 28 años, ¿qué ha hecho Enel por mejorar el servicio de alumbrado público a través de medios tecnológicos? Y no le valgo la respuesta de las letras. ¿Dónde hay una evidencia de que aquí, por ejemplo, ustedes tienen un centro de gestión de si un bombillo se funde en Usaquén, ustedes puedan saber en su centro de control que no hay luz en Usaquén? Por si acaso no estoy desinformando, esto lo dijo el alcalde en uno de los videos que hace. Y eso es preocupante porque yo quiero decirles, colegas, que aquí hay una trampa en la cual ahorita yo voy a profundizar, y es que al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le conviene que la propuesta de alumbrado público no pase, porque si no pasa, puede responsabilizar a este consejo de no haber aprobado lo que necesitaba para pasar a un sistema alumbrado inteligente, y que su única alternativa será prorrogar el contrato de Enel, directa o indirectamente, porque no lo puede hacer directamente, entonces nuevamente acudirá al Grupo de Energía de Bogotá. Y ojo con esto, queridos colegas, nuevamente, mis queridos colegas del pacto, y lo hago con deferencia porque ustedes han sido muy acuciosos en eso. Cuando aquí prorrogaron el contrato de aseo, lo hicieron responsabilizando al gobierno nacional, diciendo que el gobierno Petro, a través de la CRA, no actualizaba el marco tarifario, no autorizaba las autorizaciones requeridas, y les tocó prorrogar un sistema desastroso. Ahora, van a traer aquí ese alumbrado público, que usted, doctora María Victoria, lo sabe, que se ha hundido 4 veces, y van a decir que no pasó, y nuevamente le van a entregar ese contrato directa o indirectamente a Enel. Y esa es la primera advertencia que yo le quiero hacer a esta corporación. No podemos jugar ese juego de la administración. Y entonces la administración presenta una reforma tributaria con el apellido o con la marca, este es el sistema de alumbrado inteligente. Pero aquí poco se ha dicho y poco se ha entendido de qué es ese sistema alumbrado inteligente. Entre otras cosas, porque lo menos relevante del Internet de las cosas o de una ciudad inteligente es el alumbrado. Y en eso yo hago un énfasis especial que voy a hacer a continuación. Bueno, todos saben que esto es Bogotá, una maraña de cables. Aquí no estamos hablando de cambiar bombillos. Pensar en el alumbrado inteligente o la ciudad inteligente como cambiar bombillos es quizás ver la puntica del iceberg. Y es ahí donde nosotros no podemos equivocarnos. Primero hay que reconocer una realidad. Un poste es un poste. Lo valioso es qué le ponemos al poste. Y cómo Bogotá aprovecha esa capacidad instalada que tiene para avanzar hacia el sistema que pueda generar un gran cerebro inteligente de gestión, que es lo que deberíamos estar conversando. No los bombillos, sino cómo utilizamos los bombillos, ni siquiera los bombillos, los postes de los bombillos, para avanzar hacia lo que yo llamo la revolución de la inteligencia artificial en la gobernanza pública. Y una ciudad inteligente se compone de varias cosas. Yo creo que la forma más fácil de entender esto es con lo que tenemos en nuestras casas. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han utilizado Alexa o Google Home o cualquiera de estas aparaticos, por no decirle de otra forma. Y esos aparaticos se conectan a otra cantidad de dispositivos que alimentan ese aparatico. Las luces, entonces salen, préndete Alexa o apágate Alexa, prende la luz o apaga la luz. Y ustedes creen que lo que hay es un gestor de voz para que Alexa apague o prenda los bombillos. Lo que ustedes no saben es que Alexa lo que está haciendo es aprendiendo cómo viven ustedes
para facilitar la vida de los moradores de las diferentes casas. Y ese proceso de captura de información, de aprendizaje y de gestión es lo que permita que hoy hablemos de hogares inteligentes. Y eso está de moda y es maravilloso. Pueden manejar temperatura, pueden manejar seguridad de las puertas, de las alarmas, pueden manejar incluso contaminaciones por metano. Si tienen el de Alexa, que es el Google Home, pueden ver las alarmas de sismos. Todo eso lo tenemos en las casas. Y la pregunta del millón es, ¿y eso por qué no lo hacemos en las ciudades? ¿Por qué no utilizamos receptores en todos los postes de la ciudad para saber cuáles son las condiciones del aire, cuáles son las condiciones de movilidad, cuáles son las condiciones de seguridad y creamos un sistema de inteligencia que permita administrar la ciudad como debería administrarse la ciudad en el siglo XXI? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y eso cómo se llama? Queridos colegas, ese gran Alexa de la ciudad es lo que se llama la ciudad inteligente. Eso es lo que se llama el gobierno del futuro. ¿Alguno de acá debe haber jugado SimCity alguna vez? Buen juego, presidente. Así debería funcionar esta ciudad, donde los funcionarios públicos recibiéramos alertas y tomáramos decisiones y no estemos definiendo que si se quemó un semáforo toca mandar agentes, que si hay mal parqueados toca tener agentes azules. La policía, por ejemplo, en el mundo está transformándose de ser vigilancia a ser un cuerpo de reacción. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes no ven bomberos persiguiendo incendios a ver dónde se incendian las cosas, sino que los bomberos, cuando reciben las alertas, tienen 8 minutos para reaccionar e ir al incendio. Así debería funcionar la policía, porque entre otras cosas, nunca vamos a tener policías suficientes. Lo más chistoso de esta discusión, queridos colegas, es que el mundo ya arrancó. Si ustedes van, por ejemplo, a Río de Janeiro está creando unos distritos seguros donde en estos espacios la ciudadanía está absolutamente, y ojo con este dato, concejal Fucci, ¿sabe cuál es la tasa de criminalidad donde has aplicado esto en Río de Janeiro? Cercana a 0. Porque en conjunto la policía, los organismos de justicia, la tecnología, las cámaras y el aprendizaje de los datos que eso genera está demostrando que sí podemos tener ciudades seguras. Y eso ya está pasando. Y entonces viene la pregunta, ¿seremos capaces de hacer eso en Bogotá? ¿Estamos en capacidad de tener una verdadera ciudad inteligente? La respuesta es que sí, claro que sí. Y ahí vienen cuál es el primer paso, el alumbrado inteligente. Pero ese alumbrado inteligente no puede manejarse como lo está manejando actualmente en él. No puede verse simplemente como el cambio de unos bombillos, sino que tiene que ser la transformación de cómo entendemos el gobierno de la ciudad y la información de la ciudad. Y este es un debate que es muy complejo, porque quizás lo más importante es lo que no se ve. Lo que se ve, que son los sensores en los postes, las cámaras de vigilancia y todo eso es lo menos relevante en esta discusión de ciudad. Lo más relevante es el gran cerebro digital que hay que crear. Si a algunos les gusta el cine, hay muchas películas que hablan de esto. Yo Robot, por ejemplo, concejal Fucci. O si les gustan los videojuegos, está Halo con su Cortana. Algo así es lo que hay que empezar a pensar. Pero ¿cómo lo hacemos? Nuevamente las paradojas de este consejo y de este gobierno. Pues es que tenemos al aliado ideal. Que yo, por ejemplo, creo que esto debería dejar de llamarse, yo sé que el nombre en la razón social, doctor Molano, lo cambiaron, pero esto sigue siendo la empresa de teléfonos de Bogotá. Yo creo que esto debería llamarse la empresa de tecnología de Bogotá. Y todas las necesidades de gobierno inteligente que necesitamos deberían estar en la empresa de tecnología de Bogotá.
Primero, porque creo que hay una oportunidad ideal. Y yo aquí le hablo a todos los que han creído y le han apostado a la ETB. Pensar en la privatización de la ETB ya no vale la pena. Es un error absoluto. Lo que tenemos es que aprovechar la ventaja comparativa que hoy nos da. Que la ETB es primero la dueña, Bogotá es la dueña de la empresa. Pero además es la mejor cliente de la empresa con servicios superiores a los 146 mil millones de pesos. Pero además Bogotá es acreedora de la ETB en unos dividendos cercanos a los 300.000. Dígame, doctor Cuesta. Vamos a hablar de la ETB y vamos a hablar de la ETB con números como nos gusta, con evidencia. Y yo sí quiero, doctor Molano, usted ahorita va a tener la oportunidad de pronunciarse en este consejo, pero yo creo que aquí hay varias cosas que son absolutamente importantes reconocerlas y decirlas. Porque, por ejemplo, yo lideré un debate al comienzo de esta administración diciendo que iban a matar a la ETB por la forma como la estaban administrando. Y yo sí tengo que reconocer que los resultados son bastante esperanzadores, aunque catastróficos. Y ahorita me va a entender por qué lo digo. El margen de EBITDA, que es por lo que se miden las empresas, usted, concejal Díaz, lo sabe muy bien, ha mejorado sustancialmente en los últimos periodos. Ustedes pueden ver, que es que aquí ya no alcanzo a mirar, que ha pasado del 17 al 35%. Eso quiere decir que la ETB está mejorando su capacidad de gobernarse y de hacer negocios y de producir recursos. Está dejando de perder plata y está empezando a ganar, algo que veíamos como una cosa imposible. La acción de la ETB, que es quizás el mayor indicador de gestión del mercado, también está mejorando, con una valoración de acción en este momento de 73 pesos, cuando estábamos en 52, es decir, viene recuperándose. Pero esa recuperación no se debe exclusivamente a que controló los gastos, a que está vendiendo más, sino algo muy curioso, doctor Molano, y es que la ETB por primera vez está volviendo a hacer inversiones. Es decir, la ETB está empezando a invertir y el mercado le está dando la razón. Cuando las empresas públicas invierten y lo hacen bien, se puede generar esperanzas de hacer buenos negocios. Pero ojo con la caja. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia administración de empresas o cualquiera de esas cosas, lo primero que le dicen a uno es: las inversiones se deben hacer con recursos distintos a la operación. Por eso hay una diferencia entre lo que se conoce como CAPEX y OPEX. Cuando usted financia sus inversiones con OPEX, usted simplemente tiene dos explicaciones. O usted tiene un gran negocio, como por ejemplo Ecopetrol o las mineras, que tienen unas utilidades muy grandes y pueden autofinanciar sus inversiones, o básicamente usted tiene unos socios que no creen en usted. Es la única alternativa que tiene. Y yo, doctor Molano, sin desconocer sus méritos, sí creo que usted está financiando esas inversiones con sus propios recursos de caja. Y eso es quizás el mayor síntoma de recuperación de la empresa, pero ojo, es catastrófico porque en el corto plazo la ETB va a perder su capacidad de caja. Y esa es la segunda alerta que quiero crear en este consejo. En el corto plazo, por ejemplo, la ETB tiene que hacer pagos superiores a los 320.000 millones de pesos. Y en el mediano plazo, tiene deudas con bancos superiores a los 500.000 millones de pesos, mientras que tienen caja disponibles 34.000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese faltante de caja de la ETB, pese a estar haciendo las cosas bien, pese a haberse apretado el cinturón, pese a haber invertido de sus propios recursos en nuevos negocios, no va a ser suficiente. Es decir, que nosotros, si queremos salvar la empresa pública, orgullo de los bogotanos, si ya reconocemos que el mercado, es decir, la venta parcial o total de la ETB ya no es posible, este consejo sí tiene que dar una discusión de cómo vamos a apoyar la ETB. Y yo sí quiero decirles que solamente, y esto es una frase que la digo con mucho respeto,
pero solamente los tontos no cambian de opinión. Y así como yo en algún momento dije que la ETB era un mal negocio, hoy quiero decir que la ETB puede ser un gran negocio y hay que apostarle como ciudad. Y la pregunta del millón es, ¿por qué hay que apostarle? Pues porque lo aprobamos, entre otras razones, en el plan de desarrollo, queridos colegas. El artículo 16 y el artículo 88, ambos hablan de que el socio natural en la modernización del gobierno digital de la ciudad es la ETB. Y que si Bogotá quiere avanzar en cualquier proceso de digitalización o de gobierno 3.0, 4.0, yo ya no sé en qué punto cero va, tiene que hacerse con la ETB, concejal, con la empresa de tecnología de Bogotá. Y esa gran apuesta que tenemos que hacer como ciudad nos lleva a preguntarnos, bueno, si tenemos la necesidad de crear un gran cerebro digital que utilice los postes de la ciudad como elemento receptor de información para para manejar mejor y gobernar mejor nuestra ciudad, ¿con quién vamos a hacerlo? Por eso, doctor Ojeda, yo creo que nosotros no podemos jugarle a su plan. Yo creo que no podemos jugarle a prorrogar en él y a continuar teniendo una ciudad de bombillos amarillos o de bombillos amarillos que ahora alumbran blanco, pero que al final son bombillos. Aquí no estamos hablando de seguir teniendo extinciones navideñas por toda la ciudad, que es lo que tenemos hoy, sino cómo tenemos ese gran cerebro digital. Y ojo con esto, tenemos la empresa que puede hacerlo. Y es una empresa pública, y es una empresa patrimonio y orgullo de esta ciudad. Y no me voy a poner a hablar de historia, pero la empresa de teléfonos de Bogotá precisamente se creó, fue para eso, para suplir una necesidad que tenía la ciudad, que en ese momento eran los teléfonos. Ahora, doctor Molano, usted está comandando un barco y tenemos una ciudad que necesita un cerebro digital. La gran pregunta que yo le hago es, ¿usted cree que su empresa está en capacidad de entregarle a Bogotá ese cerebro digital que necesitamos? Esa es la pregunta, queridos colegas. Y es que los tiempos modernos, las diferentes leyes, el plan de desarrollo y todos estos temas de alumbrado inteligente, lo que nos está obligando es a pensar cómo gobernamos la ciudad con tecnología. Y eso implica que el órgano rector del alumbrado público debe ser un gestor tecnológico y no un gestor de bombillos. Pero como siempre, el problema es de plata. Háblame de plata y te digo soluciones. Y entonces vamos a profundizar un poquito en esa trampa que yo digo que esta administración nos está tratando de llevar en este consejo. Ustedes saben, por ejemplo, que el contrato de alumbrado público cuesta 300.000 millones de pesos al año. Nosotros le pagamos a Enel 300.000 millones de pesos para tener una extensión navideña gigante. Y nos presentan como gran avance tecnológico que esos bombillos ya no son amarillos, sino son LED. Pero si se funden los bombillos, ni idea, porque no hay un computador que nos diga qué bombillos están funcionando y qué bombillos no están funcionando. Y entonces yo hago algunas preguntas. Si tuviéramos ese gran cerebro digital, ¿cuánto podría ahorrarse esta ciudad? Usted, concejal Forero, yo soy muy atenta a sus debates. Usted sabe que un debate muy importante falta el tema de las herramientas tecnológicas de la Secretaría de Seguridad. Y en esos debates salieron algunas cifras que yo apunté. La Secretaría de Seguridad se gasta del orden de 135.000 millones de pesos en servicios de videovigilancia, en cámaras conectadas al C4. Cámaras que no tienen inteligencia artificial atrás, que no tienen anticipación con inteligencia artificial de delitos, ni nada por el estilo, solamente cámaras comunes y corrientes. Eso nos cuesta 135.000 millones de pesos que se está contratando con un tercero.
Le estaba preguntando a la Secretaría de Movilidad cuánto se gasta la ciudad en las cámaras de fotodetección que tanto les gustan aquí a algunos, o en los radares, en todos esos temas tecnológicos que tienen. Lamentablemente no me dieron la información. Entiendo que las de fotodetección están del orden de 88.000 millones, pero el gigante, el completo, debe ser muchísimo más grande. Pero no solamente la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Ambiente tiene 3 contratos de monitoreo de aire, de una cantidad de atenciones y una cantidad de elementos ambientales. El IDIGER tiene contratos también de mantenimiento tecnológico, todo este tipo de cosas para manejar indicadores que no vienen al caso. Pero resulta que nos gastamos todo ese mundo de recursos, pero si aquí hay un terremoto, que entre otras cosas, doctor Miguel Silva, yo celebro mucho que el alcalde esté en cabeza de las ayudas, pero le hemos llamado la atención sin desinformar que la ciudad no está preparada para un terremoto, y el alcalde, pues la verdad, como es usual, no ha dicho nada. Cierro paréntesis. Hoy no tenemos cómo advertir a los ciudadanos de una emergencia. No tenemos un sistema de perifoneo en toda la ciudad que permita comunicarnos con los ciudadanos. Lo más parecido que tenemos son los parlantes de perifoneo de las juntas de acción comunal. Ese es nuestro nivel de avance tecnológico. En Singapur, si hay una amenaza terrorista o un terremoto o cualquier emergencia, y eso está en la exposición de motivos, doctora secretaria de Hacienda, Singapur en tiempo real puede advertirle a sus ciudadanos del peligro y ordenar cómo deben ser la reacción ante la atención de desastres. En Bogotá, los perifoneos de las juntas de acción comunal son nuestra mejor esperanza. Y es que en eso yo quiero ser muy cuidadoso y muy enfático. No podemos permitir que se utilice la negación de la sobretasa del alumbrado público como la excusa para contratar el sistema de bombillos de Navidad más grande de América, que es lo que tenemos en Bogotá con el alumbrado público. Y por eso tenemos que dar una discusión sobre la sobretasa. Pero yo quiero cambiar un poquito el enfoque que le ha dado la administración a esta sobretasa, queridos colegas, porque no tenemos que ver la sobretasa como un gasto recurrente, y es que hoy tenemos un gasto recurrente de 300.000 millones de pesos al año donde pagamos por los bombillos. Yo lo que creo es que tenemos que ver el impuesto de alumbrado público como una inversión, con tranquilidad, es una inversión. Un predio, señora secretaria de Hacienda, y excúseme que yo tuve la fortuna de ser abogado, porque perdí 2 cálculos. Entiendo que un predio en estrato 4 pagaría más o menos 180.000 pesos de sobretasa de alumbrado público. Eso es más o menos lo que cuestan 3 cámaras en Home Center. Eso quiere decir que nosotros con ese pequeño aporte podríamos darle a la ciudad la capacidad de tener un verdadero cerebro inteligente. La pregunta es, ¿cómo debe hacerse ese esfuerzo? En el foro que hizo el presidente, que fue muy ilustrativo, una de las propuestas que hicieron 2 expertos, el doctor Londoño y una señora Peñalosa también que nos acompañó en el panel, dijo que por qué no se pensaba la temporalidad del impuesto. Y a mí eso me parece muy interesante. ¿Por qué, doctor Molano? Porque si esta administración toma la sensata decisión de apostarle a la ETB tiene que probarle a la ciudad que ese cerebro inteligente no solamente va a funcionar para solucionar los problemas de inteligencia que necesitamos, sino que además puede gestionar los recursos también, que en el mediano y largo plazo no va a necesitar la sobretasa del alumbrado público. Dicho técnicamente, Bogotá debería apostarle a esta sobretasa del alumbrado público solo si y solo si es el CAPEX necesario para que la ciudad tenga el cerebro inteligente. Pero una vez tenga ese cerebro funcionando, la ETB tiene que tener un nivel de gestión administrativa y económica y financiera tal que pueda ser autosostenible. Y tenemos que relevar a los ciudadanos del pago de la sobretasa, pero además
empezar a revisar cosas como el cobro del alumbrado público. Porque usted, secretaria de Hacienda, sabe bien que con la sobretasa del alumbrado público no es que vayamos a tener 300.000 millones de pesos adicionales para este proyecto, sino que usted va a desplazar lo que se está yendo del presupuesto para dárselo a un, bueno, en él o quien sea que decidan, y destinar esos 300.000 millones para temas distintos. Entonces, ¿yo qué creo, colegas, y cuál es la invitación que le hago? Y le hago una invitación también a los sindicatos de la ETB, y le hago una invitación a todos los colegas que han defendido la ETB. Apostémosle a la ciudad inteligente, apostémosle a tener ese cerebro digital que ya está funcionando en Río de Janeiro, y salvemos la empresa de tecnología de Bogotá, que, como les digo, no se sorprendan ni guarden estas palabras. En menos de 6 meses, la ETB va a volver aquí, si esto no se aprueba, a decirnos que no tiene caja. Y el alcalde Carlos Fernando Galán probablemente no diga nada, pero si lo dice, va a decir que necesitamos recursos adicionales para capitalizar la ETB. Y eso no solamente nos va a privar de tener la ciudad inteligente que necesitamos, sino también vamos a perder la empresa, yo creo que más querida de todos los bogotanos y las bogotanas de esta ciudad. Por eso, presidente, este debate lo queríamos traer precisamente en el trámite de esta reforma, para mostrar que hay alternativas distintas a hacer lo que esta administración hace recurrentemente, y es mantener las cosas como están. Y yo termino con una reflexión. Darío Echandía decía que cuando un funcionario público llega al gobierno debe preguntarse el poder para qué. Y yo sí creo, queridos colegas, que el hecho de estar aquí hablando de ciudad inteligente debería ser un gran acuerdo institucional de ciudad que debe trascender esta administración y las administraciones venideras para que Bogotá sea un ejemplo de gobierno tecnológico. Lo que están diciendo los expertos de la inteligencia artificial es que en 6 años todo lo que conocemos va a ser distinto. La pregunta es si vamos a seguir insistiéndole a extensiones navideñas gigantes y a sistemas de perifoneo de juntas de acción comunal, o verdaderamente vamos a tener el sistema tecnológico y el cerebro digital que queremos. Muchas gracias, presidente.